Nos preguntamos cuál es el camino para alcanzar la recuperación económica en Bogotá. Y para dar respuesta a esta pregunta, daremos inicio al panel Bogotá en el camino de la reactivación económica. Para esto nos acompaña el doctor Juan Mauricio Ramírez y la secretaria distrital de Planeación, la doctora María Mercedes Jaramillo. Este panel será moderado por el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, el doctor Alejandro Callejas Aristizábal. Con esto, bienvenidos a nuestros panelistas y adelante, doctor Alejandro, con la intervención. Bueno, mil gracias María Paula y para todos nuevamente un muy buenos días. Creo que hemos tenido un foro exitoso no solamente por la participación que la verdad excedió nuestras expectativas marcadas en un principio, sino por el contenido de cada una de las presentaciones. Tengo que agradecer principalmente a la doctora Sandra Forero y al doctor Edwin Chiribí que han presentado una perspectiva muy interesante de nuestro sector en lo que va a ser el año 2021. Y de alguna manera empiezan a introducir esta conversación que vamos a tener con dos invitados pues, muy especiales para nosotros. La doctora María Mercedes Jaramillo es la nueva secretaria de Planeación de Bogotá. El doctor Juan Mauricio Ramírez es el secretario de Hacienda. Y cuando estábamos pensando un poco en cómo desarrollar esta conversación, y les cuento, el año pasado tuvimos aquí también en este foro a Pro Bogotá y a la Cámara de Comercio y decíamos, ya este es el año en el que podemos sentarnos con dos de las carteras más importantes que se manejan en Bogotá, que finalmente es un microuniverso, y mirar qué perspectivas vamos a tener en nuestra ciudad en el año 2021 y qué mensajes, por supuesto, porque cada cosa que se plantea desde sus despachos empieza a dar unos mensajes muy importantes para lo que va a pasar en los próximos años en nuestro distrito capital. Y particularmente, y un poco para darle contexto a este conversatorio, el año 2020 fue un año muy importante para Bogotá y particularmente para nuestro sector. Yo me acuerdo como muy recién llegado a Camacol, estábamos mirando las cifras de ventas, de iniciaciones que se habían dado en nuestra ciudad en el mes de enero y febrero y eran históricas. Entonces, pues yo me sentía muy contento de llegar en un momento realmente de subida del sector. Nos llega el COVID y teníamos en ese entonces, con cifras de coordenada urbana, aproximadamente unas 640 obras, tenemos más o menos como 162.000 personas trabajando de manera directa. Y este 2020 pues, nos pone un reto gigantesco. Nosotros lo hemos llamado un poco como aprendimos, reaccionamos y lo superamos. Aprendimos muchas cosas, incluso aprendimos cosas que antes no nos preguntábamos o teníamos detallado de manera pues muy específica. Me acuerdo que en los primeros días de marzo, cuando se estaba dando el tema de los cierres, rápidamente empezamos a ubicar dónde vivían todos nuestros trabajadores georreferenciados, trabajo que hicimos al inicio desde el sector y desde el gremio y después compartido con el Distrito Capital, entender dónde vivían y dónde trabajaban, en qué se movilizaban y de alguna manera cuáles eran las características especiales que tenía el sector para poderse reactivar. Y digo que aprendimos todo eso porque de manera conjunta, muy abierta, todas las compañías se sentaron a trabajar y a entregar sus datos con una mirada muy gremial, muy de trabajo en equipo. Y pudimos compartir eso con el distrito, particularmente me acuerdo de las conversaciones que tuvimos con la alcaldesa. Y pues de allí una decisión que para nosotros fue fundamental, y es que nuestras obras, a pesar de todos los problemas que tuviéramos, tenían que continuar por la generación de empleo y por el movimiento económico que esto le impactaba en el PIB de Bogotá. Entonces, al final de cuentas, tenemos un resumen que creo que Edwin lo ha mencionado muy bien. Primero que todo, unas cifras importantísimas desde el punto de vista de ventas. El año pasado superamos las 43.000 unidades vendidas, cifra histórica, rompió todos los pronósticos que nosotros nos habíamos marcado en enero, pero sobre todo los que nos habíamos marcado en marzo, cuando empezamos a hacer planeación por escenarios. Esos 43.000 unidades de vivienda son muy importantes por muchas cosas. Primero, porque pues muestran un poco la confianza que tienen los hogares bogotanos en este sector y en este tipo de inversión para proteger su patrimonio en un momento de altísima volatilidad.
Eso es lo primero. Lo segundo, el 65% de esas ventas fueron vivienda de interés social, que fue una invitación que nos hizo la alcaldesa desde el cierre del año 2019 y cuando cogió las banderas de la alcaldía nos dijo, bueno, muy bien, tenemos que darle duro ahora en la vivienda de interés social. Más del 65% de las ventas se ubican en ese segmento. Donde de pronto tuvimos un retraso fuerte en las iniciaciones y de allí un mensaje muy claro que ha dado tanto Sandra Forero como presidenta de Camacol Nacional como Edwin del dogma de iniciar, iniciar, iniciar. Nosotros particularmente entendiendo eso, desde enero nos hemos sentado, pues María Mercedes muy recién llegada a la Secretaría, con Nadia en la Secretaría de Hábitat y con el equipo más cercano de la alcaldesa a mirar cómo estaba este tema de las iniciaciones en Bogotá. Y la verdad es que todo lo que se marcó, empezamos a darle esa mirada. ¿Cuántos proyectos tenemos con ventas superiores al 70%? Empezamos a mirar que son 111 proyectos. Y a esos 111 proyectos ya sabemos exactamente qué tipo de trámites tenemos que ir solucionando para ponerlos a andar. Toda esta estrategia, espero yo la lancemos conjuntamente con la alcaldesa, porque realmente es un propósito del gremio, pero sobre todo debe ser un propósito de la ciudad, porque si no trabajamos conjuntamente en darle solución a esas pequeñas cosas que tenemos que ir superando, pues claramente no lo lograremos. Y es allí realmente donde tenemos que, digamos, ubicar toda nuestra atención. ¿Por qué también estamos muy contentos? Porque en la medida que vendamos más, el sector formal empieza a ganarle un poco de espacio al sector informal y al sector ilegal, sobre todo. Y es allí donde lo hemos dicho muchas veces, pues estamos haciendo una apuesta muy importante. Entonces, con este primer panorama y entendiendo que hay una estrategia detrás de nuestros temas de reactivación, nuevamente saludo a mis dos invitados y primero voy a arrancar con María Mercedes Jaramillo, nuestra secretaria de Planeación. Entre otras cosas, yo sí, y hoy te quiero contar que este foro económico es el primer gran evento que tiene Camacol, tanto nacional como Camacol Bogotá, en el año. Y la verdad para nosotros es muy satisfactorio darte la bienvenida como secretaria de Planeación. Sabemos del recorrido que has tenido tanto en el sector privado como en el sector público. Compartimos muchas de tus visiones de la ciudad y esperamos que podamos hacer equipo en favor, por supuesto, del desarrollo de Bogotá. Aquí todos vivimos, todos trabajamos, queremos tener una ciudad más inclusiva, más generadora de desarrollo, más verde. Así que la verdad, entendiendo tu liderazgo, creemos que pues vamos a tener una oportunidad de superar algunas cortapisas que tuvimos el año pasado, pero que seguramente por eso se arreglan algunas tuercas y la verdad te damos la bienvenida, estamos contentos de que nos estés acompañando. Y allí la primera pregunta, mi querida secretaria, ¿cómo encuentras la Secretaría en la cual en este momento pues has asumido sus riendas? ¿Cómo la encuentras? ¿Cuáles son los retos más importantes? ¿Dónde estás concentrada? ¿Los equipos? Un poco para que nos puedas dar una mirada general de tus propósitos como ahora secretaria de Planeación en los próximos años. Bienvenida, María Mercedes. Nuevamente felices de contar contigo en este foro y también contigo en la Secretaría de Planeación. Muchas gracias, Alejandro, y buenos días a todos quienes nos están escuchando. A ver, básicamente la cartera de planeación distrital tiene que ver con, yo diría, cuatro retos esenciales. Un primer reto, que es un reto de corto plazo, tiene que ver con, digamos, lograr que el plan de desarrollo distrital se realice, ¿no? Esa es una de las labores más importantes de planeación distrital, en el seguimiento que hace a la ejecución del plan, en poner en perspectiva las dificultades que se presentan, en poder alertar oportunamente sobre las dificultades que se presentan y en más o menos intentar desbloquear cualquier situación que esté impidiendo que se ejecute y se realice esas metas de plan de desarrollo. Ese pues es, digamos, el 25% del esfuerzo que necesitamos hacer desde planeación distrital.
y eso tiene que ver con no solamente pues todo lo que se refiere a la construcción, sino realmente todas las metas de todos los sectores, y en donde nosotros tenemos, por ejemplo, alguna cosa que hacer para que los sectores puedan realizar las metas, pues tenemos que hacerlo. Entonces, típicamente planeación distrital habilita la posibilidad de que se desarrolle el uso del suelo. Bueno, pues parte de lo que necesitamos hacer es que en esa gestión que hagamos, pues se desbloqueen las situaciones que no permiten que estas cosas se hagan realidad y que el distrito pueda, por ejemplo, cumplir las metas de producción de vivienda, las metas de producción de vivienda de interés social y prioritario, esos aspectos súper importantes del plan que redundan en mayor calidad de vida, en reducción de los índices de pobreza, en sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto es un reto de mediano plazo, que es el reto, digamos, de los próximos 3 planes de desarrollo, que básicamente consiste en, a través del POT que estamos formulando, habilitar las condiciones del desarrollo urbano, territorial, económico, social, cultural de los bogotanos. Se me fue la luz, no sé si me están viendo, quiero verificar que me están viendo. ¿Sí? Vale. Sí fue extraño, pero estás muy bien, no te preocupes. Vale. Entonces, ese reto, que es un reto que tenemos que resolver hoy, que lidera la Secretaría de Planeación, pero que no es un ejercicio solitario de la Secretaría de Planeación. El plan de ordenamiento territorial es el plan de alguna manera de todos los sectores en Bogotá. Me refiero a todas las entidades distritales, pero además de todos los actores de la sociedad. El plan de ordenamiento territorial lo lideramos en la Secretaría, pero realmente tiene que recoger las apuestas de todos los sectores, porque finalmente se trata de producir las mejores condiciones de un equilibrio de la ciudad en todos los aspectos, digamos, aspectos que tienen que ver con las brechas territoriales, ¿no? Hay sectores de Bogotá que tienen déficits de espacios públicos, de equipamientos, otros sectores que tienen déficits de vivienda de interés social, otros sectores que tienen déficits de empleos. Todo esto tiene que ver con un gran equilibrio que necesitamos asegurar, porque es ese equilibrio el que nos va a permitir finalmente competir por los empleos del futuro, las empresas que serán generadoras de valor agregado para el territorio. Y ese POT, pues finalmente yo creo que es, en términos estructurales, la mejor oportunidad que tenemos colectivamente de salir del atolladero pues, en el que nos deja, digamos, esta crisis de pandemia. El tercer reto que tenemos es el coyuntural, es el tema, pues finalmente que estamos viviendo, de una pandemia que no nos deja vivir como estábamos acostumbrados a hacerlo, que ralentiza el desarrollo económico, que ralentiza o disminuye las oportunidades de empleo formal, que dispara la informalidad. Ese reto coyuntural pues es de más difícil gestión desde la Secretaría de Planeación, pero sin embargo tenemos un esfuerzo conjunto, no solo con Juan Mauricio aquí presente, secretario de Hacienda, sino con otros sectores del distrito, en todo el esfuerzo que estamos haciendo desde la posibilidad de articular esas transferencias monetarias, el ingreso mínimo garantizado, para que finalmente podamos mínimamente reducir el impacto de esta pandemia. Y ese es el reto coyuntural en el que
la Secretaría de Planeación ha sido llamada a jugar un papel importante, a pesar de que pues, no es la cartera que determina directamente pues, la situación de pobreza de los hogares o la situación de posibilidad de emplear de las empresas formales y demás. Y terminaría con este cuarto reto, Alejandro, que creo que es muy importante y que ya tiene que ver más como con la visión y la misión de la entidad como tal, ¿sí? Planeación distrital en este momento está en un proceso de planeación estratégica, por un lado, de reestructuración en términos de lo que debe ser la estructura de la entidad. Y esas dos cosas nos sugieren que a esta entidad hay que de alguna manera reencaminarla para que pueda volver a jugar un rol estratégico en el sentido verdaderamente de agregar valor al diálogo y a la discusión urbana. Creo que estamos en una coyuntura en donde la entidad en una buena parte está gastando su energía en tramitar asuntos que no agregan valor estratégico a la ciudad. Y creo que en esa planeación estratégica de la entidad, que debe estar acorde con el plan de ordenamiento territorial que le vamos a dejar a la ciudad y que por lo tanto debe redefinir el rol que planeación distrital juega en el desarrollo de ese plan de ordenamiento territorial, vamos a necesitar ponernos de acuerdo sobre realmente cuál es el rol que la entidad debe jugar. Y el rol debe ser que la ciudad sea mejor, que los parques sean mejores, que los espacios públicos sean mejores, que exista la posibilidad de atraer empresas formales que generen valor agregado, que generen empleo formal, podamos generar las condiciones de tener viviendas de calidad en entornos urbanos en donde podamos convivir armoniosamente, ¿no? Y en paz. Y todo eso, pues no se logra a través de sellos y trámites y resoluciones, eso se logra a través de una conversación sobre la calidad y la cualificación urbana, y en eso creo que debe enfocarse la Secretaría de Planeación con mucha más intensidad, ¿sabes? Nos está comiendo el día a día de la tramitología y tenemos que salir de ese círculo vicioso y enfocar nuestros esfuerzos en lo que genera valor para la ciudad y valor para los ciudadanos. Ese es el cuarto reto que tenemos por delante, que repito, pues es un reto, digamos, interno de planeación estratégica, de la visión, de la misión de la entidad, y que está muy ligado al rol que estará llamada a jugar la entidad en el desarrollo del próximo plan de ordenamiento territorial. Muy bien, María Mercedes, la verdad, pues muy interesante cada uno de los puntos que nos has planteado como retos. Dentro del plan de desarrollo, recuerdo que hay un propósito de la generación de casi 400.000 empleos nuevos, y ahí creemos nosotros tenemos una posibilidad de trabajar juntos, aportándole a eso y aportando una mejor ciudad, una ciudad mucho más incluyente, más participativa, más democrática. Y la verdad es que lo creemos así. Y la verdad es que cuando tuvimos la posibilidad de discutir el plan, pues hicimos varios aportes y nos sentimos escuchados por las diferentes secretarías, pero sobre todo por el diálogo que tuvimos en el liderazgo con la alcaldesa. Ahí creo que se recogieron varios de los puntos que teníamos, una meta muy importante en generación de vivienda social y dentro de ella de vivienda prioritaria, y para ello pues tu despacho es supremamente importante, generando la norma urbana para poder que podamos llegar a través de incentivos al mercado a lograr esas metas. El plan de ordenamiento territorial, pues ya vamos a hablar de él, ese es el punto estrella en el cierre de nuestra conversación. Y en los temas de coyuntura y reestructuración, pues importantísimo. En la coyuntura creemos nosotros, y te lo mencionaba, tenemos ya vistos
desde el sector, y qué pena irlo aterrizando a las necesidades. Tenemos ya visto 111 proyectos con más de 30.000 unidades de vivienda, que ya están vendidos en más del 70%. Son un par de cosas que tenemos que ir superando y que estoy seguro eso nos empezará a mostrar unos números muy interesantes, tanto para darle frente a la coyuntura desde el sector privado como para empezar a planear una ciudad pues mucho más incluyente para los años que siguen. Bueno, doctor Juan Mauricio, venga, antes de pasar con usted, y el tema de la reestructuración de planeación, pues en eso sí lo aplaudimos, secretaria, por dos cosas. Primero, porque lo que estamos completamente de acuerdo que esto no puede ser a través de trámites y sellos y aprobaciones, la medida para poder generar dinámica económica. De hecho, es al revés, es quitando trámites, quitando sellos y teniendo una conversación mucho más en confianza con los diferentes sectores que podemos realmente inyectar un ánimo económico positivo. Entonces eso lo aplaudimos. Nosotros somos pues intensos con el tema de los trámites, más de 151 trámites tenemos que desarrollar casi todos los días en nuestro sector. Muchos de ellos, y hemos hecho análisis de años. Hay planes parciales que se nos demoran más de 10 años en salir a flote a punta de trámites, así que creemos que esa es la vía. Te felicito por ese propósito y cuenta con nosotros en lo que consideres podemos ayudar. Bueno, doctor Juan Mauricio, paso con usted. Lo primero le quiero agradecer porque pues como gerente de Camacol Bogotá, Cundinamarca, siempre hemos visto en usted un hombre para dialogar. Hemos abierto varios espacios, no solamente sectoriales, sino también con el Comité Intergremial de Bogotá. Ahí ha estado usted muy presente, muy juicioso, muy querido, contándonos un poco sus impresiones y consultando y tratando de afinar cada una de las medidas. La primera pregunta es, ¿cómo estamos hoy? Después de un año tan difícil como lo acaba de pasar pues el mundo entero, particularmente en su despacho, ¿cómo están hoy las finanzas públicas? ¿Qué perspectiva le podemos dar a todos los empresarios de nuestro sector? Que hoy nos acompañan más de 600 personas en nuestro foro. ¿Cómo están hoy las finanzas públicas desde su mirada, doctor Mauricio? Y mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejandro, por estar aquí compartiendo pues estas reflexiones con el sector, con los empresarios. Pues claro, cuando nosotros llegamos el año pasado y enfrentamos el COVID, ya nuestros cálculos de crecimiento pues daban que Bogotá iba a caer entre 4.2 y luego mirando un poco como la evolución de las cuarentenas, probablemente lo fijamos como en 7% de caída del PIB, lo cual probablemente va a estar por ahí, 6,4 a 7%, todavía no tenemos el dato oficial. Lo que sabemos es que sí hubo una caída en los ingresos, de alrededor del 6%, pero si uno lo compara con el nivel que esperábamos, sobre el cual se hace el presupuesto del 2020, se había hecho el presupuesto del 2020, pues la caída es un poco más, es una caída del 10%, en total 1.4 billones de pesos de reducción. ¿Cuál fue la respuesta de Bogotá? Nuestra respuesta fue, esto es un choque transitorio, esto no es un tema permanente, esto es muy fuerte, pero va a pasar y tenemos por lo tanto que responder no aumentando los impuestos ni tampoco reduciendo los gastos que son esenciales para la salud, por ejemplo, y para la reactivación, sino tratando de mantener ese nivel de gasto mientras que se nos bajaban los ingresos. ¿Cómo lo logra uno? Por supuesto, con endeudamiento. Entonces, la estrategia fiscal número 1, la principal respuesta frente al choque COVID-19 de Bogotá fue: vamos a ir a solicitarle al Consejo el mayor cupo de endeudamiento, o sea, utilizar todo el espacio de deuda que pueda tener Bogotá para tener todo el combustible para la reactivación económica y el rescate social. Entonces fuimos y pedimos 10.8 billones de pesos. Eso lo pudimos hacer porque esta es una ciudad que ha tenido muy buen manejo de las finanzas públicas. Ese indicador que tiene la ley de qué tan grande es la deuda como proporción del PIB es para Bogotá, digamos, al principio, antes de la pandemia era 30%,
que vale decir, para el gobierno nacional, a nivel nacional, eso puede ser 350%, el indicador, si uno coge el déficit de la deuda sobre proporción del PIB. En el caso de Bogotá era 30 y el límite máximo era 80, se aumentó a 100 por la emergencia, pero nosotros dijimos, no vamos a ir más allá de 80. Y utilizamos, es decir, si utilizáramos todo el cupo, pues llegaríamos a casi 80%, lo cual quiere decir que vamos a copar todo el espacio de endeudamiento y eso nos da, como les digo, las respuestas para poder hacer frente a la crisis y para poder hacer frente a la reactivación. Entonces, la gran respuesta fue esa. Y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Y por supuesto, al mismo tiempo, ir haciendo una cantidad de cosas que también son difíciles, que implican un fino cálculo, digamos, de cómo van a ser las entradas, los ingresos y los gastos fiscales, como fue, por ejemplo, el aplazamiento del calendario tributario. Y también otro tema, los que probablemente vamos a hablar ahora un poquito más adelante, pero las medidas de reactivación que ya implementamos en el acuerdo 780, llamada Plan Marshall. Muy bien, buenísimo. Entonces, esta primera ronda es una mirada como muy de cómo están las cosas. La segunda, empecemos de alguna forma a mirar hacia adelante. Y ahí, María Mercedes, hay un tema que es muy importante. La Secretaría de Planeación, como tú misma nos lo has mencionado, es una secretaría que tiene pues un poder gigantesco a la hora de planear, pero al final toda esa planeación termina siendo un brazo potente desde el punto de vista de la ejecución. Particularmente cuando hablábamos de las cifras que había tenido Bogotá en ventas, que llegamos a más de 44.000 unidades vendidas, eso tiene que ver con unas decisiones que se tomaron hace unos años, y era la aprobación de un par de planes parciales importantes para la ciudad, tanto al norte como al sur de la ciudad, que le dieron la posibilidad a los bogotanos de encontrar una oferta de vivienda y llegar a, digamos, tener por fin la posibilidad de tener su vivienda propia. En este caso, María Mercedes, nosotros el año pasado le dimos muchas vueltas al tema de los planes parciales como mecanismos de reactivación. Montamos unos esquemas de seguimiento, nos pusimos algunas metas. ¿Cómo ves tú ese tema en este momento? El año pasado, pues realmente muy poco se movió y tenemos la ilusión de que este año sea un año muy importante desde el punto de vista de aprobaciones, de planes parciales. ¿Cómo estás encontrando tú ese punto específicamente? Y si crees que hay otro en medidas de reactivación ya muy relacionados con nuestro sector. A ver, el tema de los planes parciales, Alejandro, es súper importante para la ciudad, en tanto realmente es a través de los planes parciales que se generan piezas, digamos, completas, si se quiere, la oportunidad de generar piezas completas de ciudad está dada por los planes parciales. Entonces, es a través de los planes parciales donde se pueden generar las mejores condiciones urbanas, los mejores equilibrios, en donde se pueden, por ejemplo, garantizar formas de mezclas de categorías de población en términos de ingresos, donde se pueden hacer mejores espacios para el verde urbano, para el agua, lluvia, en fin. Con esto lo que quiero decir es que si tenemos un instrumento en el ordenamiento jurídico territorial colombiano para armar piezas urbanas ejemplares nuevas, es a través de los planes parciales, ya sea en desarrollo o en redesarrollo. Por fuera de los planes parciales, la ciudad, una ciudad como Bogotá, que tiene ya más o menos constituido la buena parte de su territorio, y en todo caso, buena parte de su territorio plano disponible.
pues Bogotá tiene un reto muy grande en mejorar la ciudad construida, ¿no? Y esto ya no tiene mucho que ver con los planes parciales, sino con unas acciones de revitalización, de cualificación de espacio público, de cualificación del transporte, de generación de equipamientos adicionales donde no hay suficientes. Entonces, la ciudad construida es tan importante como la ciudad en desarrollo. Y eso quiero enfatizar en eso porque muchas veces como que se nos olvida que la ciudad que tenemos pues tiene unas ventajas y unas potencialidades y unas cualidades innegables, pero también tiene muchos problemas y es importante que esos problemas de la ciudad construida los resolvamos. Ahora, para volver sobre el tema de los planes parciales, si sumamos en este momento los planes parciales adoptados, ya sea en renovación urbana o en desarrollo, y aquellos que se están formulando en desarrollo o en renovación urbana, yo tengo una lista de 100 planes parciales. 100. ¿Qué quisiéramos? Que los planes parciales existan, claro, como posibilidad normativa, pero también que se desarrollen y que se realicen y que se ejecuten. En eso tenemos un esfuerzo colectivo, digamos, entre el sector público y el sector privado, para que todas esas oportunidades normativas realmente sí se desarrollen. Entonces, ¿cuál es el reto del próximo plan de ordenamiento territorial? Que las apuestas de desarrollo y redesarrollo que queden inscritas en ese plan de ordenamiento territorial, y ahí por supuesto están todos los planes parciales que están en desarrollo, pues digamos ya adoptados y que tienen que ser recogidos por el próximo plan y demás, y además los que podamos pues formalizar y formular pues en desarrollo del próximo plan de ordenamiento, necesitamos que sí se ejecuten en la vigencia del plan, que no nos pase lo que nos ha pasado en estos últimos 20 años, que es que la ciudad determinó unas oportunidades, con mucha dificultad las concretó normativamente, de hecho no todas, pero algunas, como te digo, pues son más de 100 planes parciales que tenemos o adoptados o en formulación, pero difícilmente los ha ejecutado todos. De hecho, los de renovación urbana están muy rezagados. Entonces, para ser concreta, desde la Secretaría de Planeación tenemos un doble reto, que es que en la adopción de esos planes, primero, pues no se demoren 10 años, por supuesto, pero sobre todo que en ese trámite que hace de los planes parciales la Secretaría de Planeación, seamos verdaderamente capaces de agregar valor para la ciudad. Que esto no sea un eterno ir y venir de papeles, sino que la discusión y la conversación sea en beneficio de que la ciudad nos quede bien hecha, ¿cierto? En eso es que yo quiero que mi equipo se gaste la energía, en agregar valor a la discusión. Y en eso pues tenemos un compromiso absoluto, y quiero decirlo aquí claramente, de, por un lado, agilizar los trámites que tenemos internos, no solamente con el, perdón, otra vez la luz, un segundo me levanto, a ver si vuelve. Listo. Entonces, tenemos un compromiso absoluto sobre que esos trámites se hagan de una manera más expedita, pero sobre todo que se hagan de una manera más cualitativa, ¿sí? Que la Secretaría realmente ejerza un rol estratégico, de planeador, de garante de los equilibrios, y eso es muy importante. Y la invitación que yo les hago es a que dejemos consignados en el plan de ordenamiento territorial no solamente las oportunidades teóricas del desarrollo, sino la forma en que vamos a garantizar que a través del esfuerzo mancomunado del sector privado y el sector público, las oportunidades de desarrollo que ahí consignamos se den.
se den en la vigencia del plan, porque solamente así pues vamos a realmente a revertir pues las tendencias que nos deja esta pandemia, que se acumulan con el retraso que ya traíamos en la ciudad, y que debemos parar, porque necesitamos reequilibrar la ciudad en todos los aspectos, en los aspectos sociales, en los aspectos ambientales, en los aspectos económicos. Es muy importante reequilibrar Bogotá, porque si no somos capaces de reequilibrar Bogotá, Bogotá no va a poder competir en la economía global. Y si no podemos competir, no vamos a generar el empleo que necesitamos. Y si no generamos el empleo que necesitamos, pues esto va a ser un muy mal vividero para todos. Ese es el compromiso que tenemos, Alejandro. No, muy bien. Me gusta tu visión pragmática de que las cosas no solamente se deben formular, sino que se deben ejecutar. Y creo que eso es un propósito, como muy bien lo has dicho, que debe ir de la mano entre el sector público y el sector privado. Nosotros particularmente hemos visto que, por ejemplo, entre los planes parciales que están adoptados y no iniciados, hay unas oportunidades gigantescas con una mejor dicho, con unas decisiones muy específicas desde el sector público que les podrían dar un impulso clave. Yo creo que focalizarnos y hacer gerencia, como tú lo estás diciendo, es lo que tenemos que hacer, tomar las grandes decisiones y salir y apostar por ellas. Y esto me lleva, de alguna manera, a la pregunta para nuestro secretario de Hacienda, el doctor Juan Mauricio, y es, nosotros lo hemos dicho públicamente y lo hemos dicho también en privado, y es que el plan Marshall, el verdadero plan Marshall, lo hemos dicho nosotros, pero por supuesto respetando toda la inversión pública, debería venir del sector privado. No, pues yo no tengo en mi lista 100, lo tengo que confesar. Hemos visto aproximadamente unos 70 planes parciales, entre planes parciales, por ejemplo, adoptados y no ejecutados, y unos 30, 35 planes parciales que están en formulación, donde están, digamos, muy bien dadas las condiciones para hacerlo. Ahí se pueden generar casi 300.000 empleos, varios billones de pesos, por no decir casi 20 billones de pesos en inversión, en reactivación de PIB. Entonces, hemos hecho ese llamado todo el tiempo a, venga, nosotros como sector privado pongámonos la camiseta y démosle duro a este tema de la reactivación. Pero siendo que es así, hay también un propósito muy fuerte que fue muy comentado el año pasado por ustedes en el Consejo de la Ciudad, y la verdad, pues una discusión muy importante de haber sacado una aprobación de 10.8 billones de pesos para la reactivación de la ciudad. ¿Cómo esa inversión pública, cómo ese propósito de la ciudad para llevar todos esos billones a la calle? ¿Cuándo más o menos usted está esperando esos efectos positivos puedan empezar a sentirse en la vida de todos los días, tanto de los empresarios como de los ciudadanos bogotanos? Sí, Alejandro. Pues lo primero que hay que decir es que en el presupuesto 2021 que aprobó el Consejo, nosotros llevamos un paquete de reactivación, así lo llamamos, que vale 6.8 billones de pesos. 6.8 billones de pesos para ejecutar este año, eso es 2021. Y ese paquete de esos 6.8 billones, 5.8 tienen que ver con ese componente que es inversión pública efectiva, que son obras públicas, infraestructura social y movilidad, que incluye desde temas de infraestructuras de transporte, pues por supuesto el tema de troncales de Transmilenio, la avenida 68, cables aéreos, las redes de ciclorrutas, los proyectos de vivienda, también infraestructura educativa, mejoramiento integral de barrios, por ejemplo, también está ahí dentro de eso, infraestructura local, es decir, todo eso es un componente que en realidad es, como les digo, 5.8 billones de plata pública que no incluye la parte de la inversión privada de esos 6.8 billones. El otro billón que queda para este año está en otros componentes que nosotros lo hemos llamado la revitalización productiva de la ciudad, que tiene que ver con intervenciones para tratar, apoyar digamos, la recuperación del corazón productivo de las localidades, el fortalecimiento de
las aglomeraciones productivas, y también ahí hay un tema de plan terrazas, que es otro componente importante. Y hay otra parte que tiene que ver con apoyo a las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, todo eso, todo ese paquete de inversión pública y de transformación productiva y gestión espacial de la productividad, a ese paquete se junta otro, que es lo que se ha venido ya denominado Plan Marshall, que es el tema de los alivios tributarios e incentivos para la reactivación. Cuando a mí me preguntan qué es el Plan Marshall, yo meto todo, o sea, incluyendo también y sobre todo este tema de inversión pública. Y comparto completamente la opinión que has dicho, Alejandro, de que pues, por supuesto, el gran aportante aquí, el gran creador de empleo, pues es el sector privado y las apuestas del sector privado, dentro del cual el sector de la construcción y de la vivienda en particular, pues tiene un rol fundamental. ¿Cuándo se va a ver? Cuando decía que estos tenemos 6.8 billones de pesos, hay como tres grandes metas, las grandes metas de la reactivación de Bogotá para este año. Estos son por obra pública, el impacto que hemos cuantificado es que va a ser la creación, estimamos, de 132.000 empleos este año, primero que todo. En lo que toca con el sector hábitat, en la iniciación de BIS y no BIS y proyectos de mejoramiento, en lo que toca, como digo, con la gestión directa del sector hábitat, de la Secretaría de Hábitat, calculamos una generación de empleo por proyectos de vivienda de 85.000 empleos en total. Y hay otros más pequeños, como el apoyo al empleo local en las localidades de Bogotá por 18.000. Todo eso en total son, y bueno, y tenemos otra parte que son más que empleos creados, son empleos colocados. Es ayudar a gestionar, encontrar la oferta y la demanda, 65.000. En total, entonces, la gran meta que tenemos para este año son 300.000 empleos generados o gestionados. Y la mayor parte de ellos, como acabo de decir, son generados. Ese es el primer gran número de la reactivación. El segundo gran número de la reactivación son 100.000 personas capacitadas, que hace parte de este problema de jóvenes que se quedaron en el aire, sin empleos y sin trabajo y sin capacitación. Bueno, esto es una forma de decir, vamos a aprovechar el tiempo, tenemos unos cupos, crear 5.000 cupos en educación superior y un programa muy, muy grande con el SENA, que es bien importante, que incluye temas de titulación en media, cadenas de formación tecnológica, programas de formación específicos impulsados por desarrollo económico, que son como 95.000 empleos. En total, perdón, cupos educativos. En total, 100.000 cupos educativos este año. Y finalmente, tenemos la meta de apoyar 60.000 empleos y hay una meta muy importante que son 10.000 empleos formalizados. Eso de la formalización es otro tema crucial, es hacer de esta crisis una ventana para la formalización, que al final de 2, de 3 años podamos decir que una parte importante de las empresas de Bogotá que están en acumulación media, que tienen entre 65, 68 millones, 2.700 millones de ingresos al año, son ayudados a formalizarse. Eso lo vamos a hacer también. Entonces, esos son los números y las apuestas para este año. Pues yo creo que nos deja dos mensajes muy importantes, doctor Juan Mauricio. Uno, desde el punto de vista, como usted lo mencionaba, sector hábitat. Para poder llegar a esos números necesitamos hacer una cantidad de cosas. De lo que hemos hablado hoy, necesitamos, entre otras, aprobar unos planes parciales, empezar a ejecutar unos planes parciales que están adoptados y que les faltan algunas cosas por sacar. Sumarnos todos en esta estrategia de iniciar, que al final de cuentas, pues los empleos no vienen por la vivienda vendida, sino por la vivienda iniciada. Entonces creemos pues que es un muy buen mensaje lo que usted nos está diciendo y es un compromiso muy fuerte del distrito para poder reactivar la economía desde el punto de la obra privada, por decirlo, de la obra en la edificación. Ahora, en la parte pública también queremos contarle una cosa. Camacol ha ido poniendo cada vez un ojo más importante en la obra pública. Nosotros particularmente en Bogotá hemos venido ya trabajando con varias de las entidades
del distrito en todo el proceso de lo que va a ser las licitaciones de este año. Y cada vez ese comité de contratistas es más fuerte, es más robusto y está en más relación directa con las entidades del distrito, lo que seguramente nos mostrará una efectiva participación de empresas en las diferentes convocatorias que hagan. Entre otras, hay un propósito que se ha hecho aquí y que ya ha sido recogido desde lo nacional, un impulso muy importante con el gobierno, y son los pliegos tipo. Que nos aseguren que toda esa conversación de contratación sea transparente, sea abierta, sobre todo que permita la altísima competencia que al final es la gran blindadora de los procesos. Ahí creemos que tenemos mucho para aportar. La semana pasada estuvimos con el director del IDU, tuvimos una reunión realmente fantástica, es un funcionario pues muy organizado en la presentación de la información y creemos que hay una oportunidad muy grande para nuestro sector de empezar a apalancarse en este tema de las obras públicas. Bueno, y finalmente, María Mercedes, y dejamos para el final el punto como más candente, por decirlo de alguna forma, es más coyuntural, el tema del plan de ordenamiento territorial. Pues ha habido algunos cambios desde la planeación y yo creo que eso es normal en el debate público. Inicialmente pensamos en sacar un plan de ordenamiento territorial el año pasado, después pensamos en que eventualmente se iba a poder discutir en marzo, abril de este año. Ahora hay unas cosas distintas, tú ya nos contarás. Nosotros, particularmente desde Camacol, hemos asumido el reto de participar en democracia muy en serio. O sea, y esta semana, de hecho, se ha dado alguna coyuntura en redes sociales en las que se dice, oye, ¿y por qué están tan participativos? ¿Y qué es lo que pasa? Porque es que realmente estamos en el Consejo Territorial de Planeación, estamos en el del Hábitat, en el de Planeación, por hecho, estamos en todos los espacios donde uno pueda participar democráticamente, con cuestiones técnicas y propuestas técnicas, ahí estamos. Muchas de estas discusiones las hemos tenido contigo. Me encantó haberlo podido empezar en el cierre del año 2019, antes de que pasaras al sector público. ¿Cómo estás viendo tú el plan de ordenamiento territorial? Ahí hay una cantidad de retos desde el punto de vista logístico, la visión. Nosotros realmente hemos tenido un diálogo muy cercano del POT con la alcaldesa. Con la alcaldesa tuvimos realmente una participación muy fuerte, siempre muy abierta, no tanto con la Secretaría de Planeación anterior. Ahora que tú asumes estas riendas, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son las principales? ¿Cómo estás sintiendo tú este propósito para el año 2021? El desafío que implica el compromiso que tengo con la alcaldesa y finalmente con todos los bogotanos de presentarle al Consejo de esta vigencia, o sea, este año, es doble, Alejandro. Es doble porque, por un lado, hay que concretar, ¿verdad? Diría yo de intentos que implican haber puesto en perspectiva soluciones de mejora, en haber incluso formulado otros, tenido pues la suerte que conocemos. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Un ingrediente adicional que no se había considerado en ninguna de las propuestas anteriores, que es la situación coyuntural que tenemos, que implica un reto adicional de reactivación, de reorientación, de especialización económica del territorio. Obviamente tenemos que poner en perspectiva en este POT, que implica volver a hacer un diagnóstico de esta situación que finalmente tenemos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que todos los esfuerzos que la ciudad ha hecho anteriormente para formular un POT, que implican que existe una gran cantidad de insumos valiosos
a disposición de este proyecto, pues no incluían ese aspecto que ahora nos toca poner en perspectiva, nos toca entenderlo, nos toca cuantificarlo y nos toca de alguna manera proyectarlo en este plan de ordenamiento que nos va a ayudar a salir del problema que tenemos. Entonces, tenemos muy poco tiempo para concretar ese proyecto de acuerdo y eso implica, pues, que estamos en un trabajo muy, muy intenso interno en la Secretaría, no solamente para, de alguna manera, formalizar esa visión que queremos compartir con la sociedad, sino que nos toca ponernos de acuerdo con las entidades, con realmente estar seguros de que ese POT responde a las necesidades de todos los sectores, de los sectores del distrito, pero además a las apuestas económicas que nos toca necesariamente poner en perspectiva, las necesidades de sostenibilidad ambiental, de respuesta a la urgencia climática. Todo eso implica pues un trabajo de interlocución permanente entre los sectores del distrito, entre la Secretaría de Planeación y la alcaldesa, y entre la Secretaría de Planeación y el resto de la humanidad, si se quiere. El Consejo Distrital, que está llamado a debatir y aprobar este plan, es un actor absolutamente fundamental y el compromiso que tenemos con ellos, de hecho ya adquirido, es de estarles socializando periódicamente los avances que tenemos, porque de lo contrario va a ser muy difícil discutir ese plan y conseguir el objetivo que tenemos, que es de aprobarlo por acuerdo distrital. ¿Sí? Ese es el compromiso que tenemos, esa es la voluntad que tenemos, que este proyecto de ordenamiento territorial se apruebe por acuerdo distrital. Y eso implica que, digamos, el segundo reto que te digo que tengo en este doble reto es el de hacer un documento que sea absolutamente contundente, muy claro y que se pueda explicar fácilmente, que la gente lo pueda entender fácilmente, que los que tienen que discutirlo y debatirlo se lo puedan apropiar con facilidad. Entonces estamos en un esfuerzo muy, muy grande de concretar los grandes objetivos, concretar las grandes ideas, concretar las medidas normativas y explicar esto de la manera más racional y más eficiente posible. En estos meses que tenemos por delante, pues eso implica que vamos a estar en contacto permanente con ustedes, con los ambientalistas, con la academia, con el Consejo Distrital, con el CTPD, para ir socializando periódicamente. Ese es el compromiso que tenemos. Estamos trabajando a toda marcha. Vamos a poder empezar a mostrar cosas concretas muy, muy rápidamente. Bueno, muy bien. Yo creo que de lo que te he escuchado en las diferentes presentaciones, pues hay un reto para materializar este documento en el año 2021. Y yo, pues, lo que podría o lo que te diría o reconfirmaría es la voluntad absoluta, no solamente de Camacol como gremio, sino de cada uno de sus afiliados de poder aportar en la posibilidad de tener un POT. Creo que esto cada vez más es algo que nos toca a cada uno y queremos realmente y de manera transparente que pase. Y si pasa en esta administración, pues mejor. O sea, la idea es que podamos tener un plan de ordenamiento territorial que nos pueda dar una línea de trabajo en los próximos 12 años. Entonces, me gusta que tu primer desafío sea hacerlo, o sea, que efectivamente pase. Y eso uno, a pesar de que eso parece lógico, no siempre se pone como primer objetivo. Y pues tenerlo tan absolutamente claro que para hacerlo hay que devolverse y cumplir unos requisitos y cumplir con y tener todo eso, digamos, chuleado de buena manera, pues creo que es un gran propósito. El segundo es el tema de los consensos y allí yo simplemente te haría un comentario y es cuando nos dices,
vamos a estar en continua conversación con ustedes y con los ambientalistas y también con el Consejo. Me gustaría que nos metieras dentro del sector de los ambientalistas. Creo que este es uno de los grandes, de las grandes discusiones de fondo que ha tenido Estado, de ensuciar algunos sectores de la ciudad, sobre todo sectores gente muy sectaria, y es tratar de definir como que hay una gente que es ambientalista y hay otra gente que no. Nosotros tenemos una agenda, por supuesto es una agenda de desarrollo, pero cuando se habla del desarrollo desde Camacol, está implícito una visión ambiental y de protección a la estructura ecológica principal y de todos nuestros activos ambientales a través de unas buenas prácticas en proyectos importantes y estratégicos de ciudad. De ahí que hemos venido apostando por, como tú lo mencionabas, unas piezas estratégicas al norte, Lagos de Torca, ahorita Reverdecer Sur, todo lo que viene pasando alrededor del río Bogotá, que sinceramente en el debate público pues se ha tratado de decir es que todo se quiere urbanizar y ya, y eso no es cierto. O sea, lo que se quiere es, a través de proyectos urbanos bien pensados, bien organizados, poderle dar realmente un respaldo efectivo a la protección de la estructura que tiene Bogotá. Entonces, pues ahí me gustaría que me metieras dentro de esa bolsa, aunque seguramente causará algo de urticaria. Lo digo de manera transparente y no lo digo yo, lo dice la Junta Directiva de Camacol y su asamblea. Los valores corporativos hoy de Camacol es una visión de unas ciudades, de generar ciudades sostenibles, y hacia allá pues tenemos una gran apuesta. Nos has hablado de los proyectos de desarrollo, de la ciudad construida. Ahí tenemos unas apuestas claves. Te hemos hecho llegar, yo sé que te he inundado de documentos y eso es con despacio, pero tenemos unas apuestas interesantes desde el punto de vista de renovación urbana. Tenemos unas apuestas importantes en los temas de estructura ecológica principal, cómo las concebimos, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden proteger a partir de esta visión. Así que, pues, renovar absolutamente los votos, nuestros votos, porque este POD se haga, se apruebe, se saque por acuerdo, que es ahora tu mayor ilusión, y por supuesto es una ilusión que tiene Bogotá, para que el POD pues responda a todos los sectores. Nosotros aquí tenemos algunos medios de comunicación y aquí un mensaje para ellos. A propósito de las diferentes discusiones que se dan en redes en las que nosotros no entramos, y es: nosotros creemos que todos los actores formales son legítimos en la conversación democrática. Y entre ellos creemos que nosotros tenemos o por lo menos tenemos las ganas y la intención de hacerlo de frente a la ciudadanía, con apuestas audaces de lo que significa una Bogotá en la que, entre otras cosas, vivimos, porque hay que decirlo. Se mencionan los comentarios como si estuviéramos tratando de hacer un POD para una ciudad en la que no vivimos, y por el contrario, creo que todos tenemos aquí nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y queremos desarrollarnos acá y seguir, que nuestras generaciones sigan viviendo en Bogotá y vivir felices. Entonces, de ahí tener un POD pues muy consolidado, en el que sobre todo le demos confianza a la conversación, y creo que tú le das, sinceramente lo digo, le das un punto de partida interesante a la recuperación de la confianza que se había perdido en el proceso. Entonces, pues mil gracias por haber participado en este panel. Voy a terminar con el doctor Juan Mauricio en un tema, pues es más doloroso. Este hubiera sido un buen sitio para terminar, pero hay uno doloroso, y es recaudo. Tenemos miles de cosas por hacer. Ya nos contó usted que entramos en temas de los créditos, el endeudamiento de la ciudad, pero el endeudamiento también habrá que pagarlo. La semana pasada, hace 15 días, tuvimos al director de Catastro de Bogotá en la Junta Directiva, revisando dos cosas. Primero, cómo había sido pues, el panorama del Catastro de Bogotá, que fue duro. Nos dijeron que solamente en temas pues, había aumentado el 1% contra el 13% que veníamos del año 2019. Y eso pues finalmente pega en el recaudo. Y el segundo que tratamos con, creo que tanto el servidor público como al privado lo mata. ¿Cómo está, doctor Juan Mauricio, el tema de qué estrategias está viendo usted en el corto y mediano plazo para que la ciudad siga siendo sólida desde el punto de vista del manejo de sus finanzas? Estás apagado, no se te oye. Prende el micrófono. Sí, listo. Ya. Alejandro, pues lo primero que hay que decir es que
afortunadamente Bogotá cuenta con una cultura tributaria realmente sorprendente. Es decir, cuando miramos, por ejemplo, el impacto con todo lo que pasó el año por el tema de la emergencia COVID, en realidad la reducción, por ejemplo, en el predial, pues fue solo del 5 o 6% frente en términos de recaudo. Y en su gran mayoría fue oportuno, fue recaudado de manera oportuna. Entonces, yo diría dos cosas. Lo primero es que los recaudos de Bogotá dependen crucialmente de la reactivación económica. Y eso es uno de los temas claves. Por eso es que a nosotros, y de verdad, no, en Hacienda nos golpean las cuarentenas. Las cuarentenas no solamente destruyen empleos, no solamente golpean el sector privado y los proyectos y las posibilidades de empleo de las personas y actividad económica, sino que también golpea las finanzas de la ciudad, por supuesto. Una cuarentena como la de enero puede significar 90.000 millones de pesos de menos recaudo por impuesto de industria y comercio. Entonces, la gran apuesta que hay que hacer es cómo logramos mantener la actividad económica prendida, así sea, por supuesto, con controles y con las restricciones que impone la existencia de una pandemia que está acá y que no se ha ido y que sigue aquí mientras que avanza la vacunación. ¿Cómo lograr eso sin caer en una situación de cuarentena general? Entonces eso es o general o semigeneral, pues porque una cuarentena de 11, de 12, de 13 localidades de Bogotá, pues es 3/4 partes o 2/3 partes de la ciudad. Entonces, eso es muy importante y por esa razón, y yo ahí enfatizo lo que el tablero de control que presentó la alcaldesa hace poco, lo socializamos con el sector privado, con los gremios, etcétera, y es un tablero de control que nos dice, mire, tratemos de mantenernos por lo menos en amarillo, ¿sí? En amarillo es, si nos mantenemos en amarillo no va a haber cuarentenas, no va a haber toques de queda generales, no va a haber toque de queda de fin de semana, no va a haber cierre nocturno de establecimientos abiertos al público, digamos. Todo ese tipo de cosas, no va a haber pico y cédula. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, pero para hacerlo, por supuesto, y hasta que no cambie la situación epidemiológica fundamentalmente y avance el proceso de vacunación, pues nos toca tener estos temas de, por ejemplo, evitar aglomeraciones a todo, pues con todo la importancia del caso, todo el tema de autocuidado, pero también implica cosas como, por ejemplo, que no concurran las actividades económicas al mismo tiempo y los trabajadores de las actividades económicas al mismo tiempo en el Transmilenio entre 6 y 8 de la mañana. Entonces, nos toca jugar con eso, nos toca jugar con extender, con comenzar las actividades a cierta hora y de esa manera, gracias a eso, mantener el funcionamiento del aparato productivo y evitar caer a un nuevo pico. Y al mismo tiempo, y yo en eso creo que nosotros estamos siendo también autocríticos, necesitamos comenzar y un apoyo económico para esa estrategia de detección, aislamiento y reporte. ¿Para quiénes? Para los hogares, las personas contagiadas que pertenecen a hogares pobres y vulnerables, en su inmensa mayoría informales, que si no tienen una posibilidad de un apoyo económico cuando están contagiados o cuando son contactos estrechos de un contagiado, pues se van a ir y su lo que tenemos como resultado es que se expande el contagio. Entonces, todo esto es, nosotros no estamos en este momento planteando un incremento de ingresos, un incremento tributario. Estamos congelando el predial, de hecho, este año. Para 2.2 millones de predios residenciales y no residenciales, estamos congelando el predial. O en términos absolutos o solamente en términos reales, es decir, con un incremento de la inflación del año pasado. Estamos dándole descuento del predial
a las actividades económicas que tuvieron pérdidas el año pasado. Así sea del 5, del 10%, del 15%. Y si hay un restaurante, un hotel que se le bajó el ingreso 50% o más, va a tener un descuento del 25% en el predial. Entonces, todo eso, de hecho, las ayudas del distrito este año valen cerca de $500 millones de pesos, costo fiscal, que se agrega a todo lo que se perdió. Pero como les digo, la estrategia es tratemos de complementar hoy, en este momento, mientras que estamos hablando, en este momento se está haciendo una emisión de un bono del distrito por 700.000 millones, con 800.000 millones de pesos, con la posibilidad de poner 200.000 millones, es decir, $1 billón de pesos que estamos sacando como un bono con diferentes maduraciones a diferentes plazos. Entonces, en eso estamos, esa es la estrategia. Pero la estrategia más importante de todo es que pueda haber reactivación en Bogotá y que haya de tal manera que cumplamos con nuestra meta de 4% de crecimiento este año. 4% de crecimiento para el 2023 y de esa manera lograr bajar la tasa de desempleo a sus niveles pre-COVID y también bajar los niveles. Doctor Juan Mauricio, coincidimos completamente en la visión de alguna manera lo más importante para atender este tema tributario y la reactivación en general es que podamos trabajar y podamos trabajar, digamos, de manera sólida todo el tiempo. Nosotros particularmente en ese punto creemos que hay posibilidades de ir ajustando cosas, como se han venido haciendo y hay que reconocerlo. Y es, entre otras, usted hace mención de una, son los horarios de trabajo. Sí. Este sector es un sector que de manera muy juiciosa hizo una caracterización de los usos y de los 170.000 trabajadores encontramos que rápidamente haciendo unas actividades que hicimos, porque nos comprometimos con la alcaldesa el año pasado, personas utilizan el servicio público de transporte. El resto o en bicicleta o a través de mecanismos conjuntos para poder. El 30% está utilizando el servicio público de transporte, pero tenemos unas restricciones importantes a la hora de empezar. Por ejemplo, hasta la semana pasada teníamos una restricción que solamente se podía empezar a partir de las 10 de la mañana. Hoy esa restricción se flexibilizó un poco y se dice que podemos empezar hasta antes de las 6, pero tenemos el código de policía encima que nos dice que ojo con las actividades de ruido entre 6 y 8 de la mañana. Entonces estamos mirando cómo darle juego a entender que la ciudad necesita algún tipo de concesión, pero que de la misma manera la ciudad pues esté comprometida con los temas de productividad de las compañías. Esa limitación que tuvimos durante este año, que entendimos y apoyamos, es una limitación de productividad, porque de hecho empezar más temprano, empezar más tarde nos genera una situación muy dura y es no podemos hacer dobles turnos para muchas cosas, entre ellas fundir, por ejemplo. Y lo otro es que se castiga mucho el empleo porque no podemos llegar a dobles turnos de trabajo. Entonces, pues eso lo hemos puesto sobre el tapete, estamos en la discusión. Compartimos con usted que la solución de esto es que podamos trabajar, que podamos volver rápidamente a una normalidad. Seguro llegará con la vacuna, llegará con esfuerzos múltiples del distrito y, pues, por supuesto, del sector privado. Bueno, yo con esto les agradezco a ambos. Hemos llegado a nuestro final de esta conversación muy grata. Me da mucho pesar no haberla tenido en vivo y en directo, haber podido compartir personalmente con ustedes dos. Interesante tener la perspectiva desde el punto de vista de la hacienda pública y de la planeación y de alguna manera hoy también hablamos. Creo que damos un panorama general de pues qué va a pasar en este año y en los años que nos llegan. También los diferentes retos que tenemos y que mil gracias por estar con nosotros. De verdad creo que fue muy agradable esta conversación, así que espero tenerlos prontamente y nuevamente aquí en su casa que es Camacol. Mil gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.